¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta absolutamente a todos, a los que andan en carro, a los que andan en bus, a los que andan en moto y a los que andan a pie. Y es el tema de la movilidad en Bogotá y por eso nos acompaña aquí en los estudios del Sistema Informativo del Canal Capital el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. Bienvenido, Juan Pablo. Buenos días. Pues, a ver, tantos temas por hablar y todos son difíciles y todos son coyunturales, pero el que esta semana ha causado, digamos, preocupación entre esta gran cantidad de gente y gran cantidad de familias que compraron sus vehículos blancos de transporte especial para ganarse la vida es cómo así que hicimos esta tremenda inversión y ahorita resulta que nos van a poner pico y placa. Entonces, ¿para qué nos dieron licencia de funcionamiento? Y nosotros nos acogemos a eso. ¿Por qué nos cambian las reglas del juego? Sí, digamos que hay varios actores en la ciudad en torno a la prestación de servicio. Estamos hablando aquí de transporte público individual y pues nosotros nos reunimos con todos los actores, digamos, en particular los taxis amarillos nos dicen por qué hay 50.000 vehículos que pagan impuestos en Bogotá, que están sujetos, digamos, a una reglamentación, que también hicieron una inversión y esos vehículos sí tienen una restricción, mientras que hay otro grupo de vehículos, la mayoría están inscritos fuera de Bogotá, no le pagan impuestos a la ciudad y esos vehículos están exentos de la restricción. Entonces, en el análisis que nosotros hicimos, el primer elemento, digamos, que nos lleva a plantear este cambio tiene que ver con igualdad. Creemos que si hay una restricción para una parte, yo creo que la restricción debe darse para la totalidad de los vehículos que están sirviendo el transporte público. Esa es una parte, la igualdad, pero también la otra parte es esto es resultado de que ha habido una gran cantidad de licencias expedidas, aunque a partir de diciembre ya no se pueden dar licencias nuevas para transporte especial, se aumentó en la mitad en los últimos 9 meses la cantidad de vehículos de transporte especial. O sea, ahorita todo el mundo compró un carro y lo puso a trabajar en esas circunstancias. Lo otro que ellos argumentan al respecto es, listo, ahorita se va a seguir aumentando ese parque automotor porque vamos a necesitar más vehículos para poder cubrir los horarios en los que unos van a estar en pico y placa. Nosotros hemos estado siguiendo el crecimiento de estos vehículos y la situación sí es crítica, un aumento de 50% de los camperos, un aumento de 30% de las camionetas. Lo que nosotros creemos es que la ciudad debe generar también otras opciones de movilidad. Claro, pero no temen que entonces, como dicen los mismos dueños de las empresas de transporte especial, por hacer un bien podamos generar que se siga multiplicando el número de vehículos para el transporte especial, porque ahorita van a tener que comprar, como hace la gente con el pico y placa de particulares, tiene un carro para el día que le funciona un pico y placa y otro carro para el día que le funciona otro. Mira, ahí hay un tema crítico y es el uso eficiente de recursos. Probablemente el recurso más escaso que tenemos en Bogotá es el espacio. Y uno ve que esos vehículos pues van vacíos durante buena parte del día. Yo no puedo decirle a un inversionista que no compre un vehículo, pero habrá que ver si eso es un buen negocio o no, tener el vehículo andando vacío. Bueno, entonces, digamos que ahí es más el mercado el que va a decir si realmente vale la pena invertir en esos vehículos. ¿Esa medida entonces sí o sí empieza a regir en un mes? ¿Ya tienen día exacto? Esa medida, digamos, apenas ayer se colgó el proyecto. Nosotros vamos a esperar observaciones, estamos de alguna manera dando a conocer los detalles de lo que nosotros estamos proponiendo y en el cronograma que tenemos planteados es que al final del mes de mayo ya se adopte la medida y en los siguientes 10 días vamos a estar haciendo comparendos pedagógicos y ya, yo creo que a mediados de junio, ya deberíamos tener la medida en firme. Vamos al otro tema que ha sido noticia recientemente y es el anuncio de la construcción
o ampliación de vías en Bogotá. Son, entiendo, como alrededor de 20 proyectos viales a empezar a desarrollar unos bastante pronto. Más allá de puntualizar de qué se trata, porque lo hemos estado reportando en nuestras emisiones de noticias, la pregunta es, se construyen más vías, la gente compra más carros, pero ustedes no están haciendo más vías para más carros. Sí, ese es un punto muy importante que yo creo que no se ha informado lo suficiente. Nosotros llevamos desde el primer día casi nos reunimos con el director de la ANI, con el alcalde, viendo cuáles eran los grandes proyectos que necesitaba la ciudad en términos de transporte. Esos proyectos, como los vemos nosotros, y desde el primer día hemos estado comunicándolo a la ANI, al Ministerio de Transporte, a la Gobernación de Cundinamarca, para nosotros lo que son grandes proyectos de espacio público, lo que se llama, digamos, a nivel internacional, vías completas. Lo que se plantea desde nuestro lado es el proyecto. Nosotros queremos que sea un proyecto que tenga ojalá 5 a 10 metros de andén, que tenga ciclorruta, que tenga en muchos casos un corredor de Transmilenio y que tenga pues los carriles de automóviles, que son los que nos permiten financiar estos grandes proyectos. Pero cada uno de esos proyectos que nosotros estamos estructurando conjuntamente con la Nación tienen esa visión de que lo que nosotros estamos es de alguna manera generando estos nuevos ejes que son de movilidad sostenible. Entonces tenemos unos bloqueos muy fuertes entre el occidente y el oriente de la ciudad. Digamos que tenemos algunas vías sur-norte que funcionan más o menos bien, pero tenemos un atraso muy grande en corredores oriente-occidente. Tenemos los grandes proyectos que se han planteado de acceso a la ciudad. Tenemos unas dificultades gigantescas en la calle 80, en la autopista norte, en la autopista sur, en la calle 13, y esos son los proyectos que estamos discutiendo, insisto, en esa visión en donde estamos generando grandes corredores, grandes bulevares urbanos. No queremos autopistas urbanas en donde es imposible cruzar la calle, en donde los automóviles son los que tienen todo el espacio. En los proyectos que se están planteando desde el distrito, lo que nosotros queremos es que buena parte del espacio, que insisto, es nuestro bien más escaso, sea para el transporte sostenible. El titular aquí es, estos proyectos viales no son para más no son carros, autopistas urbanas. No son para más carros, ¿no? Son para el transporte sostenible, son para la bicicleta, para el peatón. Secretario, hemos visto los ciudadanos, a mi juicio y en lo personal con un poco de preocupación, una serie como de desacuerdos y desencuentros entre los planes viales y urbanos, pero a usted le tocan son los viales, de la administración distrital y los de los municipios y los de la gobernación. Y entonces pareciera como que el vicepresidente, que es el que tiene la chequera de lo de las vías, tomó un poco de partido por uno en unas cosas y un poco de partido por otras. ¿Por qué por otros en otras cosas? ¿Por qué se lo digo? Porque él dijo, esto lo vamos a hacer sin peajes, que es contrario a lo que había dicho el alcalde Peñalosa al principio, lo de los peajes a las entradas de la ciudad. Y a pesar de eso, el alcalde dijo, pondremos peajes donde haya que poner peajes. Entonces se queda uno pensando, ¿realmente qué es lo que va a pasar aquí? ¿Quién va a ganar ese pulso? Mira, nosotros tenemos una mesa de trabajo importante con el gobierno nacional y con el departamento. Nosotros hemos tenido acuerdos, como mencionábamos, en grandes proyectos en donde ya dijimos sí, los queremos hacer juntos, los queremos hacer de esta manera, este lo lidera usted, el ANI, este lo lidera el departamento, este lo lidera Bogotá. Hay algunos proyectos en donde seguimos trabajando pues para llegar a acuerdos, porque pues son proyectos complejos. En términos de financiación, yo creo que lo que finalmente va a primar es si se tienen o no se tienen los recursos. Si yo necesito una inversión gigantesca para transformar la autopista norte, no solo desde el final de Bogotá hacia afuera, sino que realmente lo que necesitamos en este momento es transformar la autopista norte probablemente hasta Los Héroes.
yo no sé si los recursos que está planteando la Nación son suficientes, yo creo que no. Y ahí es donde nosotros estamos diciendo, en muchos casos vamos a tener ya sea que aumentar el valor del peaje de salida para que eso nos sirva para financiar estos proyectos o eventualmente tener peajes de entrada. Es casi lo mismo, pero lo que es claro el mensaje es, como vemos la magnitud de los proyectos y como vemos las fuentes de financiación, no siempre va a ser posible tener los peajes que tenemos actualmente. En este caso, la respuesta es, aunque el vicepresidente haya dicho que no habrá peajes, eso es algo que no está claro. Es algo que hay que verlo con los proyectos y con la financiación que vamos a requerir. Ahora, más allá de esto, de la construcción de estas vías, con ese sentido del espacio público, pues también existe la necesidad de desincentivar el uso del vehículo privado. Y una de las medidas que ustedes pretendieron tomar, pero echaron para atrás y no ha quedado muy claro por qué, es la de la sobretasa a los parqueaderos. Los concejales no le jalaron a eso, no sé si es que se mueven muchos votos por ahí, pero francamente me pareció que ellos podían tener un punto en decir esto no se presentó con suficientes estudios, pero que también se quedó el gobierno distrital como sin una herramienta muy importante para desincentivar el uso del vehículo particular. Sí, yo creo que ahí tocas un tema muy importante, está ligado, digamos, al tema de los peajes, y es si queremos una Bogotá, una región ejemplar, pujante a nivel mundial, el tema de movilidad es clave, y para eso necesitamos inversiones. Ese tema del cobro de la contribución de estacionamiento lo propone el gobierno nacional. Es el gobierno nacional en su plan de desarrollo que un poco ante el problema que tienen Medellín, Cali, Barranquilla, de que los sistemas de transporte público no tienen recursos. En Cali a veces los buses no salen porque no tienen recursos para la gasolina. Pues lo que dice el gobierno nacional es busquemos que los municipios puedan tener nuevas fuentes de financiación para el transporte público. Entonces nosotros vamos al Plan de Desarrollo Nacional, vemos esa herramienta y decimos esto es algo que necesita la ciudad para que realmente tengamos un sistema mínimamente bueno de transporte público. En este momento el déficit que tiene el SITP es de 800.000 millones de pesos al año. Eso es lo que estamos poniendo de impuestos los bogotanos para que funcione ese mal sistema del SITP. Si nosotros queremos mejorar el SITP necesitamos recursos. Pero eso no lo entendieron así los concejales, digamos, al menos para el tema de la sobretasa a los parqueaderos. Yo creo que ¿Qué sí, fue lo que pasó? Yo creo que sí, yo creo que ellos son conscientes de que hay unas necesidades gigantescas en la ciudad. Digamos que yo siento que se generaron algunas solicitudes más de tipo operativo, digamos un poco la duda más grande que yo sentí, que es algo que compartimos, tenía que ver con los estacionamientos ilegales. Entonces digamos que yo coloco en una zona una sobretasa de 2.000 pesos al estacionamiento y hay un estacionamiento ilegal que recoge ese dinero y no se lo entrega a nuestros impuestos. Estacionamiento ilegal, estamos hablando de estos que no son como de las grandes. Sí. Tiene un lote ahí y se pone a aparcar carros. Esos son así por montones, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las cosas que nosotros, digamos, deberíamos reforzar ahí es un trabajo con las alcaldías locales, con la Secretaría de Gobierno, para tener un control permanente mucho más fuerte de esos estacionamientos. Pero entonces, eso sí va a pasar, la sobretasa. Nosotros vamos a seguir insistiendo con la sobretasa, vamos a tratar de hacer los ajustes que se plantearon, pero es fundamental, si no es la sobretasa vamos a tener que buscar otros mecanismos que nos permitan... ¿Cuáles son los otros que están estudiando? Porque 800.000 millones de pesos de déficit del transporte masivo, eso no se cura con sobretasa a los parqueaderos. No, es cierto. Toca eso y otras cuantas cosas más. La sobretasa nos estaba generando, de acuerdo con nuestros cálculos, más o menos como 100.000 o 130.000 millones. Es algo que ayuda, pero pues definitivamente el déficit es gigantesco. El déficit pues tiene que ver, digamos, si no funciona la sobretasa, hay otras opciones como los cobros por congestión que se miraron en la anterior administración, que por ahora
nos parecen un poco difíciles de implementar, pero habrá que ver qué fuentes vamos consolidando de financiación. Una cosa, digamos, muy crítica que tuvimos que hacer a principio de año fue el aumento de los 200 pesos de la tarifa. No se había aumentado la tarifa de acuerdo con el IPC durante varios años. De hecho, se había reducido. Sí, en algún momento se redujo. Si hubiéramos realmente seguido el IPC, la tarifa debía ser más cara, ¿sí? Como en 2100, debía estar y no en 2000. Pero digamos que ese tema nos sirve también un poco para que tengamos un menor déficit. Pero siguen sin darme las cuentas, porque 100.000 con lo de la sobretasa no da. Lo de el aumento de la tarifa es otro poquitico ahí, pero son 800.000 de déficit. Denos la noticia para de una vez saber el sablazo cómo va a ser. No, digamos que hay un tema importante y es que también hemos pasado un poco de una visión de que el transporte público va a ser completamente autosostenible con la tarifa. Eso es muy difícil, porque una tarifa que la puedan pagar los más pobres y que al mismo tiempo me genere un excelente sistema de transporte público no es viable. Hay que tener un ligero, digamos, subsidio, aporte, sí, sí. Un aporte de las finanzas, pero tiene que ser razonable. Nosotros no podemos tener, por la sostenibilidad financiera de la ciudad, un déficit tan grande. Entonces, eso es otra parte, y otra parte muy importante es eficiencia. En este caso, en este momento en la ciudad, tenemos el Transmilenio, que es muy eficiente y que no genera tanto déficit, y tenemos el SITP, que es terriblemente ineficiente, y es en donde estamos teniendo que inyectar recursos gigantescos para que medio funcione. Y ahí viene un poco la estrategia grande que tiene la alcaldía, y que yo creo que se debe seguir en las próximas décadas, y es consolidar un excelente sistema de transporte masivo, en donde desarrollamos metro, en donde desarrollamos más troncales, y esa eficiencia hace que disminuya el déficit que tenemos actualmente. Se nos está casi acabando el tiempo, secretario, y quedan 3 temas que quiero tocar que me parecen muy importantes. Uno es el de las multas. Uno ve gente mal parqueada en todas partes y yo le confieso que yo personalmente quisiera poder hacer las veces de zapa, o sea, tómele una foto, mándele eso a la policía y multen a esa persona porque está inmovilizando el tráfico. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Tenemos muchos ciudadanos que nos envían miles de fotos. Yo creo que un poco es como tratar de desfogarse un poco de las cosas terribles que uno ve en la vía. Y realmente es muy útil si recibimos fotos de los vehículos de transporte público, porque nosotros podemos esas fotos enviarlas a las empresas de transporte, ya sea de taxis, ya sea blancos, ya sea de transporte público, y esas empresas van a actuar. Nosotros tenemos cada vez más cámaras en la ciudad, y las fotos que nosotros tomamos con estas cámaras certificadas son válidas para poner comparendos. De hecho, pues las hemos utilizado, por ejemplo, para verificar cuáles habían sido las infracciones que la caravana de Luis Carlos Sarmiento sí, había generado. Pero digamos que el mensaje muy concreto es: si usted le toma una foto a un vehículo particular y nos la manda, es muy difícil que nosotros realmente lo sancionemos, porque hay una cosa que se llama la cadena de custodia de la prueba. Entonces, digamos, se podría deducir que no sabemos de dónde proviene esa foto, si esa foto se puede haber hecho en Photoshop, no sé, ¿sí? Entonces, lo que se está planteando desde la Secretaría es estos puntos donde tenemos malos comportamientos. A mí me sirve que usted me mande una foto porque yo voy a hacer operativos, etcétera. De hecho, llevamos más de casi 50.000 comparendos a mal estacionamiento, ¿sí? De esos 50.000, ¿cuántos son por gente, ciudadanos común y corriente, que mandan la foto a la Secretaría? Ellos nos dicen: mire, vaya a estas zonas, mire lo que está pasando en estas zonas. Nosotros vamos y actuamos. Nosotros podemos poner las multas con nuestras cámaras. Los policías tienen celulares inteligentes
que están conectados, georreferenciados, y esas multas que colocan, esas fotomultas de los policías también son válidas. Ah, pero entonces mi foto no sirve, Tu foto ni que sea no, para ni aunque sea la del servicio público. la del servicio público sí me sirve Sí, porque pero con para esa, hacer un seguimiento. con esa yo voy y denuncio a las empresas de transporte público, y las empresas de transporte público están obligadas a abrir una investigación, Ya. que a veces es más complicada aún que el mismo comparendo. Ya. Sí. ¿A qué sitio, a qué direcciones que uno puede enviar a la cuenta de Twitter de ustedes? A la cuenta de Twitter Movilidad de la Bogotá. Secretaría de Movilidad. Ahí se envían y ustedes investigan. Ya. Y, por ejemplo, las cámaras de los centros comerciales también sirven para que ustedes pongan multas. Nosotros hemos hecho convenios. Lo importante es qué tipo de cámara filma o qué tipo de cámara toma la foto. Nosotros hemos hecho convenios con los centros comerciales, les hemos dicho cuáles son las cámaras que ellos deben adquirir, y ellos también nos envían evidencia de fotos, nos llega directamente a nuestro centro de control, y ahí nosotros podemos también colocar Multar, comparación. o sea, ahí no hay que mandar al policía al lugar, sino que ya Exactamente. multa Multa directa. multa enviada. Los sábados son los peores días de tráfico y entiendo que ustedes lanzan dentro de poquito la operación sábado. ¿En qué va a consistir? Los sábados, en términos de comportamientos, en términos de la cantidad de vehículos que salen a las vías, se vuelven críticos para la movilidad. Nosotros tenemos varias estrategias, queremos un poco adoptar esa idea que yo creo que ha sido exitosa de la operación Éxodo, la operación Retorno de los puentes, en donde la policía, nosotros con semáforos, tomamos unas prioridades y hacemos que ese día realmente sea especial, diferente, y nos permita una mayor fluidez. Entonces, hay puntos críticos que son los centros comerciales. Estamos trabajando en convenios con los centros comerciales y estamos invitando a los centros comerciales a que se unan a la operación Saba. Ya tenemos centros importantes como el Andino, como Santa Fe, que están trabajando con nosotros a ver cómo conjuntamente mejoramos los accesos, mejoramos las vías aledañas. Hay otras zonas críticas donde la gente empieza a estacionarse 2 minuticos en cualquier parte y empieza a generar congestión. Vamos a estar entonces monitoreando esto, estamos haciendo operativos fuertes en las zonas de restaurante, en las zonas de rumba. Por la noche, para nosotros el tema de seguridad vial es fundamental, y digamos que con ese trabajo muy focalizado, también fuertemente en las salidas, por ejemplo la autopista norte, la Calera, la autopista sur, la calle 80, como con pequeñas medidas podemos agilizar un poquito, con mayor presencia de la policía, de nosotros en la vía, podemos realmente hacer un poco más amable el sábado. Me queda tiempo para un último tema y es el que usted acaba de mencionar, la seguridad vial, porque en Bogotá mueren 600 personas al año por temas que tienen que ver con, no accidentes, porque eso no es un accidente realmente, con temas de tráfico, y las motos son protagonistas en muchos casos. Se está formando, dice una persona que trabaja en estos temas de movilidad, que el próximo proceso de paz va a tener que ser con los motociclistas y de pronto hasta con los ciclistas, que también creen que porque están usando un transporte ecológico no tienen que cumplir las normas. ¿Qué plantean ustedes especialmente en el tema de motociclistas, ya que estamos en el mes del motociclista? Pues ahí hay una buena noticia. Nosotros hemos venido trabajando con la CAF en un proyecto muy importante que es el Plan de Seguridad Vial para las Motocicletas. Nosotros en Bogotá creo que todavía somos nuevos en el fenómeno, de alguna manera nos abrumó, nos atropelló el fenómeno de las motos, y nosotros pues necesitamos realmente tomar buenas decisiones en cómo logramos disminuir esta accidentalidad que en el año 2016 ha sido muy crítica. Nosotros nos estamos sentando también con los colectivos de motociclistas a ver cómo podemos lograr que ellos tengan mejores prácticas de conducción, digamos, cuál es el decálogo de las normas de conducción adecuada para el motociclista, por un lado, pero por otro lado ellos nos dicen, los demás actores no nos ven, tenemos conflictos terribles con los vehículos de transporte público, los automovilistas nos ignoran, no nos ven, no son cuidadosos. Entonces ese es un poco todo el trabajo que nosotros
necesitamos hacer para reducir ese problema. Bueno, y esto entiendo también la próxima semana van a hacer un anuncio al respecto, pero se nos acaba el tiempo y se me quedan muchos temas que quisiera preguntarle, así que me va a tocar volver a invitarlo para una próxima oportunidad. Solo quiero hacerle que nos deje con una cifra final. En Bogotá, el promedio de velocidad en momentos críticos puede ser entre 10 y 8 kilómetros por hora, muy bajo. Cuando usted termine su función en la Secretaría, ¿en cuánto va a estar ese promedio? Nosotros en el plan de desarrollo no cambiamos el tiempo de viaje. Es un compromiso muy duro. Es un compromiso muy duro porque va a seguir ingresando parque. Es un compromiso duro porque vamos a hacer muchas obras. Entonces esperamos que... O sea, no es por ahí la cosa, ¿va entonces a ser aún más lento? En este tiempo vamos a tener unas presiones fuertes, aunque vamos a hacer muchas cosas para que esto cambie. Proyectos grandes como semaforización inteligente, que es transformar todo el sistema muy obsoleto de semáforos que tenemos, transformación de la Secretaría de Movilidad, en donde tenemos gerentes de vía, gerentes de gestión de tráfico, que nos permiten agilizar las cosas. Sí queremos hacer muchas acciones tendientes a esto, pero yo creo que de manera global, con la ambición que tenemos de transformación de la ciudad, de espacio público, va a haber muchos momentos críticos de velocidad. O sea, respire profundo, ese es el mensaje. Ese es un tema clave, realmente lograr cambiar un poco como el sentimiento que tenemos cuando estamos en el tráfico, volverlo un poco más amable. Secretario, muchas gracias por acompañarnos. Despido rápido porque estamos volados de tiempo y lo vuelvo a invitar. Gracias. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia.